Vamos a ir de una vez a la palabra de Dios y vamos a hacerlo ahí mismo, en la primera epístola de Pedro, capítulo 1. Primera epístola de Pedro, capítulo 1, el versículo 6 y 7. Amén. Gloria al Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a hablar del tema, la prueba de nuestra fe. La prueba de nuestra fe. Hoy, el mundo entero está sometido a una prueba, En relación al mundo, la prueba, o esa palabra que significa tanto, es diferente a la prueba que Dios le permite pasar a la iglesia. Yo me puse a indagar, a investigar en la Biblia en relación al mundo, cuando Dios habla de la prueba, ¿en qué consiste ello? Y encuentro, por ejemplo, en Apocalipsis, en el capítulo 2, el versículo 10, una expresión. Pero también encuentro en el libro de Lucas, Evangelio de San Lucas, también en el capítulo 21, algo al respecto. Vamos a mirar un momento. En el versículo 10 de Apocalipsis capítulo 2. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. En ese respecto, la prueba para el mundo es diferente a la prueba que Dios le permite vivir al cristiano. Porque la prueba para el mundo es más un juicio, un castigo para perdición. Pero la prueba para la iglesia o la prueba para el cristiano no es un castigo, sino una especie de corrección, disciplina para restauración. En Lucas, en el capítulo 21 del evangelista Lucas, también se refiere un poco a esta parte o a esta expresión. Cuando en Lucas capítulo 21 dice, en el verso 35, hablando de la prueba que vendrá sobre el planeta Tierra, no ha venido, vendrá. Porque como un lazo, esa palabra lazo es trampa, pero a la vez es juicio, es prueba. Vendrá sobre todos los que habitan sobre toda la faz de la tierra. En ese sentido, la prueba para el mundo es muy distinta a la prueba que Dios le permite vivir al creyente, al cristiano. Gloria al Señor. Por eso, en este tiempo actual, que estamos viviendo esta situación mundial, es diferente lo que pasa para el cristiano en un sentido que lo que pasa para el inconverso. Porque mientras nosotros estamos siendo sometidos a una prueba, no para juicio, no para condenación, no para exclusión, sino para corrección, exhortación, disciplina, restauración, renovación. Dios permite este proceso de la vida en que estamos pasando en este momento
para que la iglesia en su fe sea probada y, como dice el apóstol Pedro, un día sea hallada en alabanza, honra y gloria cuando nuestro Dios sea manifestado. Pudiéramos decir en esta tarde, si hubiese alguien con la suficiente autoridad para escribir acerca de las pruebas y, ante todo, de las pruebas de nuestra fe, ese fue el apóstol Pedro. Seguramente esa fue la razón que lo motivó a escribir en diferentes ocasiones acerca de este tema, la prueba. Porque fue un hombre experimentado en las pruebas. Si usted se pone a leer la primera epístola, prácticamente el apóstol se dedica a hablar de las pruebas que le llegan al cristiano, a la iglesia, en todo lugar, en todo el mundo, en todo tiempo. El apóstol Pedro fue un hombre experimentado en este tema. Si nos devolvemos un tiempo atrás, antes que Pedro escribiera esta epístola, podemos ver una de las pruebas más difíciles que le tocó vivir al apóstol. Un episodio donde él pensó que su fe estaba en el punto más alto, gloria a Dios, sin llegarse él a imaginar la misma fragilidad de su fe iba a quedar en evidencia, expuesta a la siguiente mañana. Vamos a mirar un momento la palabra de Dios. En San Lucas capítulo 22, el verso 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y el Señor le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Bendito el nombre del Señor. Una prueba difícil le iba a tocar vivir al apóstol. No habían pedido, cuando el Señor habla de que Satanás había pedido a Simón para zarandearlo como a trigo, no solo Satanás había pedido a Pedro, sino que pidió a los 12 apóstoles, gloria al Señor. Pero Jesús no solo intercedió por sus compañeros, los compañeros de Pedro, sino por Pedro personalmente, gloria a Dios, como si fuera el más necesitado, como si fuera el más frágil, el que más peligro corría, bendito el Señor. Y el ruego, el clamor de su maestro por él, era precisamente que su fe no faltara. Gloria a Dios, alabanzas a nuestro Dios, que le fuera suficiente la fe para superar ese arduo suceso que le iba a venir. Gloria al nombre de Jesús, alabanzas al Señor. Mire usted, después de 3 años de enseñanza y de entrenamiento personal, había llegado la hora de la prueba para Pedro. Gloria al cristiano, hermano. Si usted es un hijo de Dios y yo soy hijo de Dios, nuestra fe, nuestras convicciones, nuestros principios, Dios los va a probar. Gloria al Señor, si sí somos lo que decimos ser. Alabanzas al nombre de Jesús de Nazaret. Mire usted, no era una prueba de resistencia la que le iba a venir a Pedro. No era una prueba de temperamento, de conocimiento o de... Era una prueba de su fe.
Gloria al Señor, de su fe. Cuando el Señor se refiere al momento de la prueba, utiliza aquí en el capítulo 22 de Lucas, donde leímos en el versículo 31, Él utiliza la expresión zarandear como a trigo. Escúcheme, zarandear como a trigo. ¿Qué es zarandear? Zarandear es mover algo de un lugar a otro lugar. Eso es zarandear, pero hacerlo con violencia, fuertemente. Cristo utilizó para decirle a Pedro que iba a ser probado, que Satanás lo iba a zarandear, lo iba a mover en sus convicciones, en su fe, de un lugar a otro lugar. Estando con Cristo, se sentía seguro, se sentía tranquilo, pero cuando le fueran a quitar al maestro, entonces su fe podía tambalear, podía ser movido en sus convicciones de un lugar a otro lugar. Bendito el Señor. Zarandear es pasar algo por un colador. Bendito sea el Señor. En aquel tiempo, el trigo debía pasar. Luego de ser recogido y llevado al granero, el trigo debía pasar por el proceso de ser movido fuertemente de un lado a otro con el propósito, escúcheme, alabanzas a Dios, porque todo en la vida de un cristiano fiel, verdadero, tiene un propósito divino. Gloria al Señor. Dios no nos permite vivir situaciones adversas por caprichos, porque el azar o el destino así le ocurrió. No, no, no. A nosotros los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme al propósito divino hemos sido llamados. Así que hay un propósito en la prueba. El trigo y el propósito y el proceso que se hacía con el trigo era zarandearlo, porque después que era cogido el trigo, era llevado al granero, se ponía en la criba o en el colador y allí se movía de un lugar a otro con el propósito de separar el grano de trigo de la paja, para que el grano de trigo quedara sin la paja, sin la suciedad, sin el capacho. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Colocaban ambas cosas allí en el colador y se zarandeaba ese colador y entonces se pasaba de un lugar a otro y el trigo quedaba limpio, sin paja, sin capacho, sin suciedad. Alabanzas al nombre de Jesús. A eso se le conocía con el proceso, con la expresión zarandear. Gloria a Dios. De allí entonces que el Señor utiliza esa palabra con Pedro. Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, para moverte de un lugar a otro lugar, para mover tu fe, para mover tus convicciones. Pero tranquilo, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Gloria al Señor. En un momento de dificultad para Pedro, que iba a ser movido, pero el Señor es tan bueno, es tan misericordioso, que dice que la fe de Pedro en ese momento en que va a ser movida, llegará el momento en que Pedro va a ser restaurado en la fe. Y entonces Pedro, va a ayudar a confirmar a sus demás hermanos en la fe en el Señor Jesucristo. Alabanzas a nuestro Dios. ¿Qué tanto nos parecemos usted y yo a Pedro? Cuando llegan las pruebas, cuando llega la adversidad, cuando llega el problema, cuando llega la enfermedad, cuando llega el dolor, nuestra fe se debilita a veces. Flaqueamos, somos frágiles, nuestras convicciones parecen que se van al piso. No hallamos a Dios, no lo sentimos, creemos que nos ha abandonado. La fe se reduce
porque la prueba ha llegado. Pero la prueba de Dios no daña, no hiere, no acaba. No, la prueba de Dios, aleluya, los que hemos sido pasados por el proceso de la prueba divina, somos restaurados, nos viene un desarrollo, una fortaleza, un crecimiento especial de parte del Señor en nuestra fe. Alabado sea el nombre de Jesús. Otro caso en la Biblia que se asemeja al de Pedro fue el caso de Job. El caso de Job. Aunque naturalmente, mucho más impresionante y hasta cruda la prueba, más cruda la prueba de Job, más fuerte. Aquí dicen en el capítulo de Job, el verso 6 en adelante. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino Satanás también. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos le has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Hasta ese momento, según el acusador, el diablo, Job tenía muy buenas razones para tener fe en Dios, para creer, para confiar en Dios. Tenía dos de las cosas más anheladas por la mayoría de las personas: seguridad y prosperidad. Eso es lo que más anhela el hombre, tener seguridad y vivir en prosperidad. Éxito en todo lo que emprende. Eso es lo que el hombre desea y ha anhelado siempre. Ahora, las pruebas de nuestra fe, que son diversas, son las etapas de la vida cuando consideramos no tener la suficiente evidencia para confiar en Dios. Cuando vemos expuesta nuestra seguridad y nuestra prosperidad o bendición, entonces nuestra fe comienza a flaquear. La verdad es que es allí donde más necesitamos aferrarnos por la fe de nuestro Dios, de Jesús de Nazaret. Es en estos momentos de la vida cuando empiezan a escasear los recursos, cuando la enfermedad llega, cuando la muerte amenaza. Es allí donde nuestra fe debe de anclarse más en Cristo y su palabra. Gloria al Señor. Pero debemos aclarar algo. Debemos aclarar algo. Y es que aunque la prueba es de nuestra fe, el ingrediente esencial de cada prueba enviada por Dios es el amor. Escúcheme. No hay prueba permitida o enviada por Dios que no contenga su amor, su gracia, su misericordia. No hay una prueba que venga de Dios que no tenga ese ingrediente. El amor, gloria al Señor. Y para hablar de ese amor, debemos retornar y retomar el caso del apóstol Pedro. Escúcheme, hermano. A la mañana siguiente de que le anunciaran su negación, mientras maltrataban a su Señor y Maestro, Pedro, quien hace unas horas juraba estar dispuesto a morir por Jesús, ahora le seguía de lejos. Tal vez
pensó que jamás Dios lo podía ver, Jesús lo podía ver. Pedro lo seguía de lejos. Y luego, dice la palabra, de haberlo negado 3 veces, ya lo había negado la tercera vez, las miradas de Pedro y de Jesús se cruzaron. Alabanzas al Señor. Jesús miró a Pedro. Contrario a lo que algunos pensarían, lo miró como para acusarlo, como para recordarle, ¿no ves lo que te dije que me ibas a negar? Lo miró para condenarlo. No, ninguna de esas cosas podemos pensar de la mirada de Jesús hacia Pedro. Yo pudiera decir con completa seguridad en esta noche que Jesús miró a Pedro con una mirada profunda de amor y de misericordia. Alabanzas a Dios, porque en el momento de la prueba, en el momento de la adversidad, cuando nos flaquea la fe, cuando las convicciones son trasladadas de un lugar para otro, el Señor no nos deja, el Señor no nos abandona, el Señor, su amor nos hace ver y su misericordia nos hace reflejar en la vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria al Señor, demos alabanzas a Dios. Gloria a Dios. Hermano, hermana, amigo, amiga, no existe un lugar en el mundo donde uno se pueda esconder de esa mirada, de la mirada divina del amor de Dios. Alabanzas al Señor. La mirada de Jesús no era una mirada de juicio para Pedro, no era una mirada de condenación, tampoco fue te lo dije, Pedro, no. Fue una mirada de amor. Gloria al Señor. Y ese amor, escúcheme, ese amor redarguyó a Pedro por completo. Lo confrontó con la debilidad de su fe. Aquel que horas antes estaba diciendo, Señor, estoy dispuesto de ir no solamente a la cárcel contigo, sino a la misma muerte. Porque a veces, cuando estamos en un momento determinado de la vida cristiana fortalecidos, hoy que se venga el que se venga el mismo diablo, hay poder en el nombre de Jesús, que yo soy capaz. No, hermano, nuestra fe muchas veces es frágil. Amén. Flaquea. Por eso tenemos que depender absolutamente de la gracia divina de nuestro Maestro. Solo Jesús en su gracia nos ha de sostener en el momento de la dificultad, en el momento de la prueba. Qué bueno decirle al Señor en esta mañana, en esta hora de la noche, así como un día el Señor rogó por Pedro, Señor, que mi fe no falte, que mi fe se fortalezca en el momento de la debilidad, de la prueba. Gloria al Señor Jesús. No olvidemos. No lo olvidemos. Jesús estuvo orando por Pedro. Su propósito nunca fue acusarlo, sino más bien restaurarlo. Alabanzas al Señor. Qué bueno saber eso de nuestro Dios. Una prueba, hermano y hermana, una prueba sin amor y sin perdón puede acabar con cualquiera. Para Pedro, la prueba de su fe se había transformado en una prueba del amor de Dios para su vida. No solamente fue una prueba para Pedro dura, dolorosa, sino que él entendió y vio la prueba del amor de Dios hacia él. Alabanzas al nombre de Jesús. Luego de que Jesús resucitó, se encontró con él para preguntarle en 3 ocasiones. En 3 ocasiones Pedro lo había negado. Pero ahora el Señor le dice, en 3 ocasiones, Simón Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contesta, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Gloria al Señor. Esa fue la respuesta de un hombre que ya había experimentado la prueba de su fe. Ya no era un lenguaje emocional, un lenguaje religioso. Ya no era como un río desbocado de sentimientos fugaces. No,
Le había sentado bien el ser zarandeado. Bendito el Señor. Ahora tenía más trigo que paja, más fe que emociones. Y en esta noche, hermano, usted necesita, cuando usted se sienta movido por algo, por una prueba, por una adversidad, recuerde que aunque lo estén zarandeando, finalmente el grano de trigo va a quedar más limpio, va a quedar más claro. La paja va a quedar a un lado, las emociones van a quedar a un lado. Pero su fe se va a fortalecer en lo alto, delante de la presencia del Señor. Alabanzas a nuestro Dios. Alabanzas a nuestro Dios. Aleluya. Otra característica finalmente de las pruebas es que son como un breve momento. Escúcheme. La prueba que Dios permite o envía son breves. Son cortas en duración. No son para siempre. Una de las pruebas más difíciles en la Biblia fue la de Job. Gloria al Señor. Pero esa prueba de Job no duró más de un año. Escúcheme, según los estudiosos de la palabra, los que estudian los tiempos cronométricamente de los sucesos bíblicos, se dice que la prueba de Job duró aproximadamente máximo un año. Un año. Para Jesús, como hombre, la prueba en la cruz del Calvario duró 2-3 horas no más. Alabanzas al Señor. Las penalidades y los sufrimientos que se perpetúan en nuestra vida, los que constantemente vive alguien, no vienen de parte de Dios. Escúcheme. Revísese, evalúese, examínese. Porque si hay algo en usted que lleva muchos años, mucho tiempo, y usted dice, esta prueba que me tocó, esa prueba posiblemente no viene de parte de Dios, sino por causa de su propia conducta, de su propio proceder, comportamiento, orgullo, autosuficiencia, pero no viene de parte de Dios, porque las pruebas divinas, las que Dios envía, son breves. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Aunque parece, cuando estamos sometidos a una prueba de parte de Dios, parece que fueran para siempre, que fueran eternas, pero no, realmente duran poco tiempo. Hermanos, cuando nos apartamos de la voluntad de Dios, sufrimos y padecemos innecesaria e infructuosamente. Vivimos las mismas situaciones difíciles durante años, pero nuestra fe no crece, no se desarrolla, nuestra vida cristiana se estanca, antes se empeora. Cuando la prueba viene de Dios, esa prueba viene para levantarte, subirte en el proceso de la vida cristiana, etapas, escalones, crecimiento, fruto, desarrollo, posición, prosperidad, bendición. Alabanzas a nuestro Dios. Hay pruebas que vienen por nuestro mal proceder, como lo dije antes, por el orgullo, por la obstinación, por la terquedad, por la autosuficiencia. Pero la prueba que viene de parte de Dios viene para levantarnos, restaurarnos. Gloria al Señor, para crecer. Amén, amén. Y para terminar, quiero tocar dos punticos claves. Dos puntos clave. El primero es que con Dios, aun cuando no pasamos la prueba, escuchen, cuando no superamos la prueba, porque hay pruebas que no superamos. Así le pasó a Pedro. Pedro no superó la prueba. En ese momento, cuando se vio confrontado y le preguntaron, ¿tú eres un seguidor de este hombre? Y él lo negó una vez, 2 veces y 3 veces, jurando y maldiciendo que no lo conocía. Pedro no superó la prueba.
quiero decirle, aún cuando no superamos la prueba, terminamos encontrándonos con el amor de Dios. Aleluya. Alabanzas a Jesús. Alabanzas a Jesús. Gloria a Dios. El Jesús resucitado. Hermano y hermana, el que había superado su propia prueba, el victorioso, aleluya, va y comparte su victoria con aquel discípulo que no había triunfado en su prueba. Aleluya. Se le acerca a Pedro y de alguna manera le susurra al oído: si yo vencí, tú también venciste. Porque la victoria de Cristo es suficiente para con nosotros. La prueba que superó el Señor en la cruz del Calvario es tan grande, es tan suficiente. La victoria que Él obtuvo es tan poderosa que te alcanza a ti, me alcanza a mí para sostenernos de su mano por la fe. Alguien diga gloria a Dios en casa. Gloria a Dios. Sí, Señor. Somos triunfantes. Aunque hemos o no hayamos superado algunas pruebas de nuestra vida, aunque nuestra fe haya sido probada en el momento, hemos sido golpeados y tal vez no logramos pasar o pasamos como medio arrastrados. Hermanos, la prueba de Cristo y la victoria que obtuvo es suficiente para nosotros seguir sostenidos de la mano del Señor. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Y el segundo punto tiene que ver con aquello que Jesús le dijo a Pedro antes de su negación. Recuerda que Jesús le dijo a Simón: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y una vez tú vuelto, ese es el punto segundo. Una vez tú vuelto significa una vez que tú te vuelvas a mí, una vez que tú te arrepientas. Aleluya, gloria a Dios. Porque, hermano, Pedro era un hombre, entre otras cosas, tengo que decirle algo, era un hombre extraordinario. Sí, Señor. A pesar de que tal vez era el más imprudente, era el más obstinado, era el más, como le dijera yo, el más tosco, el más precipitado. Pedro tenía un corazón para Dios. Aleluya. Gloria a Dios, hermano. Luego de ver cómo sus frágiles convicciones se desmoronaban rápidamente al momento de haber negado a Jesús, dice la Biblia que Pedro lloró con amargura. Se arrepintió. Se arrepintió. Profundamente se arrepintió. Lloró por haber negado al Señor, por lo que le sucedió en ese momento. Hermano, la prueba divina, la prueba que Dios nos permite vivir, produce también arrepentimiento en nuestro corazón. Sin arrepentimiento no se puede experimentar el amor y el perdón de Dios. Yo quiero invitarte en esta noche, estimado hermano, joven, adulto, anciano, estimada dama, amigo, amiga, si estás pasando por un momento difícil, si ves que lo que está sucediendo en el mundo es una prueba para ti, para tu familia, una prueba de trabajo, una prueba de economía, una prueba de lo que sea, en esta hora de la noche, Dios te está permitiendo y me está permitiendo, y a todo el pueblo cristiano, a los pastores, sus familias, a la iglesia en general. Pero la Biblia dice que somos bienaventurados cuando estamos siendo pasados por el horno de la prueba, por el fuego de la prueba. Pedro dice que esta fe está siendo sometida a prueba, pero que un día
se va a hallar mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, será hallada en alabanza, gloria y honra cuando nuestro Señor Jesucristo se manifieste desde el cielo con poder y gran gloria. Es necesario que estas pruebas acontezcan a cada uno de nuestros hermanos en todos los lugares del mundo. Pero después de esto vendrá la recompensa, vendrá la bendición. Aleluya. Hermanos, que Dios nos permita cada día ser fortalecidos en nuestra fe, en nuestra santísima fe, en nuestras convicciones, en nuestros principios. Que cuando nos llegue el momento o el día malo, haya suficiente fe, o al menos la fe necesaria para superar la prueba. Yo te invito en esta hora de la noche, en este momento donde podemos decir, estamos viviendo la prueba de nuestra fe. Dios, por un lado, está probando el mundo, pero por otro lado está probando la iglesia. Y la iglesia dependemos absoluta y exclusivamente de Dios. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está mi fe? Vamos a decirle al Señor en esta hora: Señor, nuestra fe está siendo probada, está siendo sometida al horno de fuego, que así como el oro se prueba con fuego, nuestra fe de igual manera está siendo probada en este tiempo. Permítenos, Señor, tener la suficiente o necesaria fe para resistir, para soportar, para pasar al otro lado. Señor, si estamos siendo zarandeados como el trigo, si estamos siendo pasados en el proceso, es porque el trigo, que es cada creyente fiel y verdadero, va a ser hallado, Señor, limpio, va a ser santificado, va a ser limpiado. Señor, todo esto que está pasando nos demuestra una vez más el amor tuyo tan grande a favor de tu pueblo, a favor de tu iglesia, a favor de nuestros hogares, a favor de nuestros hijos, hijas. Señor, Dios mío, en medio de la prueba, en medio de la tribulación, podemos experimentar tu amor, tu gracia, tu misericordia, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amados hermanos y amigos, en esta tarde, noche, que Dios les bendiga rica y poderosamente. Sigamos adelante con nuestro Dios.